¿Cómo están, estudiantes del noveno grado? Soy José López, tu profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. En nuestra clase de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Estaremos hablando de los factores de riesgo y protección del consumo de drogas. Y dentro de este tema estaremos hablando sobre la definición de drogas, la clasificación, los factores de riesgo, los factores de protección. El propósito de este material es reconocer la definición de drogas, mencionando los factores de riesgo y protección y asumiendo actitud reflexiva acerca de la prevención del consumo. Prestemos atención a la situación en que se encuentra nuestro personaje. Rolfi, caminando con su tío, ven a lo lejos un cartel que indica un centro de rehabilitación a las adicciones. Y él se pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo para el consumo de drogas? Y su tío también le pregunta a él, ¿cómo se puede evitar el consumo de drogas? Tratando de saber cuánto conoce Rolfi del tema. Veremos a continuación la definición de drogas. Según la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia, terapéutica o no, que introducida en el cuerpo es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física e intelectual. A continuación veremos la clasificación. Vamos a fijarnos con atención al esquema para reconocer cómo se clasifican. Según su origen, las drogas pueden ser naturales, semisintéticas o sintéticas. Según su carácter, puede ser legal o ilegal. Y según los efectos que producen, pueden ser estimulantes, depresivos o alucinógenos. Veamos a continuación qué son los factores de riesgo. Hablamos de factores de riesgo cuando comprenden todos aquellos factores o condiciones que pueden aumentar las posibilidades de una persona a ingresar al consumo de las drogas. Y estos factores pueden ser individuales, familiares o sociales. El consumo de drogas se debe a la interacción de todos estos factores, no solamente con la presencia de uno. A continuación, describiremos los factores de riesgo. Primeramente, hablaremos de los factores individuales. En primer lugar, de la edad. Los cambios físicos y psicológicos en los adolescentes generan conflictos en las personas y eso los lleva a ellos a buscar unas respuestas a su cuestionamiento en estas sustancias. También hablamos de una baja autoestima como factor de riesgo y eso se ve en la forma en que el individuo se valora haciendo prevalecer los defectos ante las cualidades o potencialidades de la persona. También hablamos de la escasa tolerancia a la frustración. Los errores y consecuencias forman parte del crecimiento ante el crecimiento personal. Entonces, uno debe gestionar estas situaciones y no dejarse llevar por esta frustración. También la curiosidad, el deseo o la búsqueda de experimentar nuevas experiencias y sentir los efectos, no dimensionando las consecuencias que puede tener hacia la salud, también es uno de los factores individuales.
Ahora mencionaremos los factores familiares. Entre ellas citamos la poca comunicación y cohesión familiar, un ambiente familiar inadecuado, por ejemplo, las familias violentas y también los antecedentes familiares de consumo. Luego se encuentran los factores sociales de riesgo. La accesibilidad a las sustancias, es decir, la disponibilidad en el entorno, hacen que las personas sean susceptibles al consumo. También la presión social de pertenecer a ciertos grupos hacen a la persona consumir drogas sin darse cuenta o presionados por los grupos. Los valores sociales deteriorados, también acompañados de la falta de empleo, y la poca eficacia de las campañas de prevención. A continuación describiremos los factores de protección. Y hablamos de factores de protección como aquellas condiciones que reducen la posibilidad del consumo de drogas y otras conductas de riesgo social. También los factores de protección pueden ser individuales, familiares y sociales. Y vamos a fijarnos en esta tabla para distinguir los factores de protección. En el caso de los factores individuales podemos hablar de la internalización de los valores para evitar el consumo de drogas. De los factores familiares, propiciar un clima afectivo positivo y mejorar la comunicación, que sea fluida y asertiva. Y de los factores sociales, la promoción de actividades saludables, la lucha efectiva contra la distribución y la accesibilidad. Podemos mencionar como factores de protección. Llegamos a la evaluación. Vamos a prestar atención a cada ejercicio para poder responder correctamente. Nuestra primera actividad. Marcamos con una X la respuesta correcta. Son sustancias que cuando se introducen en el organismo actúan sobre el sistema nervioso central, provocando consecuencias. Y las opciones para elegir como respuesta correcta son drogadicción, dependencia, drogas, bebidas. Estamos hablando de sustancias, entonces vamos a marcar la opción C. Entonces, las drogas son sustancias que cuando se introducen al organismo actúan sobre el sistema nervioso central, provocando consecuencias. Si marcaste así, estás en la respuesta correcta. Cuando se menciona que la baja autoestima es uno de los factores de riesgo para el consumo de drogas, corresponde a factores individuales, familiares o sociales. ¿Qué vamos a marcar? La baja autoestima corresponde a los factores de riesgos individuales. Entonces, marcamos la opción A. La comunicación fluida y asertiva con los miembros de la familia corresponde a factores de amenaza, factores de riesgo, factores de protección. Muy fácil. Corresponde a factores de protección, entonces marcamos la opción C. A continuación presentamos el resumen de la clase de hoy. Vamos a fijarnos en nuestro esquema para decir que hablamos de las drogas. Y estas son sustancias que introducidas en el organismo actúan sobre el sistema nervioso central. Las drogas se clasifican según su origen, según el carácter y según los efectos que producen.
También hablamos de los factores de protección y los factores del riesgo del consumo de las drogas. Para responder a las preguntas que se presentaron en la situación inicial, debemos reconocer que existen factores individuales, familiares y sociales que pueden llevar al consumo de drogas. Entre ellos, los factores individuales pueden ser la curiosidad o la baja autoestima, la falta de comunicación en las familias y la presión social para pertenecer a algún grupo. También se puede evitar o promover los factores de protección para evitar el consumo de las drogas. Por ejemplo, el apoyo personal, el mejoramiento del clima afectivo en la familia y a través de la promoción de actividades sanas en toda la sociedad, y así se evita el consumo de drogas. De esta manera culminamos la clase de hoy. Recordad, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos encontraremos en una próxima clase.